Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Física 2. En este caso vamos a hablar sobre la dilatación. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas, para la UAC número 1. Comencemos. Primero, dilatación. Es un fenómeno por el cual los objetos aumentan su volumen al incrementarse su temperatura. ¿Esto por qué ocurre o cómo ocurre? Debido a que los átomos que conforman al objeto se separan al aumentar su energía cinética y regresan a su tamaño original cuando se ha detenido el aumento de dicha temperatura. Entonces, ¿qué debemos de entender por dilatación? Sencillo. Dilatación ocurre cuando por el incremento de temperatura un objeto se expande, aumenta sus dimensiones. Eso es la dilatación. Y existen tres tipos de dilatación, que es la dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica, como consta en la imagen que les dejo ahí. Vamos a ir viendo cada una de estas tres dilataciones y las expresiones que vamos a utilizar para las mismas. Primero, dilatación lineal. Se caracteriza por el aumento de volumen de un objeto, el cual se presenta en una sola dimensión, es decir, a lo largo. Hasta el propio nombre lo sugiere, dilatación lineal, solamente una sola dirección a lo largo. Ahí está un ejemplo de la dilatación lineal. Si observamos la primera barra que aparece en la parte derecha, que es cuando la temperatura está fría, tiene un cierto tamaño, pero si se le adiciona calor, entonces va a ocurrir la dilatación lineal, es decir, va a haber una expansión, se va a alargar esa barra, ese material en particular. La fórmula de la dilatación lineal es longitud final del objeto estudiado, la cual se mide en metros, va a ser igual al coeficiente de dilatación lineal, a 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la diferencia entre temperaturas. En este caso, también vamos a considerar esto multiplicado por la longitud inicial del objeto estudiado. Recordemos que las longitudes se miden en metros y que la diferencia de temperatura se va a medir en grados centígrados. Pero, ¿qué es eso del coeficiente de dilatación lineal? Bien, son cálculos previamente hechos que nosotros ya tenemos. Entonces tenemos diferentes, aquí les presento una tabla de coeficientes de dilatación lineal, donde tenemos diferentes sustancias o materiales y los coeficientes de las mismas. Entonces, por ejemplo, si hablamos del aluminio, sabemos que su coeficiente de dilatación lineal es de 23 por 10 a la menos 6. Entonces, solamente bastará con que chequemos esta tabla para poder aplicar el coeficiente. Veamos entonces cómo se aplica con un ejemplo. Una barra de acero tiene una longitud de 9 metros, pero a 25 grados centígrados. Si la temperatura se eleva a 39 grados centígrados, ¿cuál será la longitud de esa barra a esa temperatura? Entonces pongo todos mis datos. Voy a encontrar la longitud final. Sé que la longitud inicial es de 9 metros. El coeficiente, ¿de dónde saqué el 11 por 10 a la menos 6? Porque dice que en este caso es una barra de acero. Entonces yo voy a mi tabla de coeficientes, busco el acero, que es el penúltimo que aparece, y tengo un dato que es su coeficiente de 11 por 10 a la menos 6. Por eso utilicé 11 por 10 a la menos 6. Tengo la temperatura 1 que fue a 25 grados centígrados y su temperatura 2, que es cuando cambió, equivalente a 39 grados centígrados. Tomo la fórmula y la sustituyo. Longitud final es igual a 9, porque es la longitud inicial, que se va a multiplicar por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, en este caso es 11 por 10 a la menos 6, que se va a multiplicar por el producto de la diferencia de las temperaturas, en este caso 39 menos 25 grados centígrados. Si yo hago mis operaciones, debo de tener como resultado que la longitud final de la barra de acero es de 9.001386 metros. Con lo cual implica, y aquí podemos hacer una deducción, la dilatación es muy poca. Es decir, la dilatación en los objetos sí ocurre,
solamente que en ocasiones es prácticamente imperceptible. Sin embargo, para muchos temas, principalmente de construcción, los ingenieros, los arquitectos, deben de tomar en cuenta esto, puesto que las estructuras, las construcciones que hacen, tienden a tener esto que se llama dilatación. Entonces tienden a aumentar las dimensiones de aquello que realizan, de aquello que construyen. Por eso es muy importante considerar a la dilatación. Sin embargo, repito, prácticamente la dilatación es imperceptible. Vamos con la segunda dilatación, dilatación superficial. Es el incremento del área de un objeto debido al aumento de la temperatura, por lo que se realiza en dos dimensiones. Si nos damos cuenta, el propio nombre lo dice, dilatación superficial, que es el aumento del área, producto de un incremento de la temperatura. Por eso dice que se realiza en dos dimensiones. La dilatación lineal se realiza en una dimensión, mientras que la dilatación superficial se realiza en dos dimensiones. La fórmula es prácticamente la misma, solamente en lugar de considerar a longitudes, estamos considerando a áreas. Área final, que se va a medir en metros cuadrados, es igual a área inicial, que también se mide en metros cuadrados, por 1 más, ahora es el coeficiente de dilatación superficial. Ya no es lineal, ahora es superficial, por la diferencia entre las temperaturas. ¿De dónde saco el coeficiente de dilatación superficial? Ya están previamente calculados y en cualquier literatura de física de ciencias los pueden encontrar. Coeficientes de dilatación superficial. Entonces, vamos al ejemplo. Un objeto de plata tiene un área de 1.25 metros cuadrados cuando la temperatura se encuentra a 12 grados centígrados. ¿Cuál será su área cuando la temperatura se encuentre a 25 grados centígrados? Voy a calcular el área final. Tengo de área inicial 1.25 metros cuadrados. Tengo de coeficiente de dilatación superficial 36.5 por 10 a la menos 6. ¿De dónde lo saqué? Porque me está diciendo que es un objeto de plata. Entonces voy a mi tabla y veo que la plata tiene como coeficiente de dilatación superficial 36.5 por 10 a la menos 6. La temperatura 1, que equivale a 12 grados centígrados, y la temperatura 2, que equivale a 25 grados centígrados. Entonces, tomo la fórmula y la voy a sustituir. Área final es igual a 1.25 metros cuadrados, que se va a multiplicar por 1 más, en este caso 36.5 por 10 a la menos 6, que a su vez se va a terminar multiplicando por el producto de 25 grados centígrados menos 12 grados centígrados. Aquí lo que sugiero es que vayamos haciendo las operaciones de derecha a izquierda para que les sea más fácil. En este caso, el área final es de 1.2507375 metros cuadrados, con lo cual de nuevo vemos que la dilatación es poca, es pequeña, pero sí ocurre. Si aumentas la temperatura de un objeto, se va a terminar expandiendo, sus dimensiones van a aumentar. Vamos a la tercera dilatación, dilatación volumétrica. Es aquella que se presenta por el aumento del volumen de un cuerpo, es decir, su tamaño aumenta, ahora sí, en 3 dimensiones, como aparece en la figura. Cuando no se tiene este incremento de temperatura, se tiene un cierto volumen, pero si le adicionas temperatura, el objeto se va a expandir en sus 3 dimensiones: largo, alto y profundidad. Su fórmula es volumen final es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la diferencia de temperaturas. Si nos damos cuenta, las fórmulas, las tres, son exactamente iguales. Solamente sustituimos. En la primera fue L, que hacía referencia a longitud. En la segunda utilizamos A, que hacía referencia a área. Y en eso utilizamos B, que hace referencia a volumen. Y los coeficientes que utilizamos diferentes letras griegas, alfa, gamma y en este caso beta. Eh, Ahora bien, ¿de dónde voy a sacar el coeficiente de dilatación volumétrica? De nuevo, de una tabla previamente calculada que ya la tenemos a la mano. Ejemplo,
Un bloque de hierro tiene un volumen de 9 metros cúbicos a una temperatura de 22 grados centígrados. ¿Cuál será su volumen cuando la temperatura cambie a 45 grados centígrados? Tengo entonces que el volumen final lo voy a encontrar. Tengo un volumen inicial de 9 metros cúbicos, un coeficiente de dilatación volumétrica de 35.1 por 10 a la menos 6. ¿De dónde lo saco? Porque me dice que es un bloque de hierro. Entonces busco el hierro y me dice que equivale, es el primero, 35.1 por 10 a la menos 6. La temperatura 1 es de 22 grados centígrados y la temperatura 2 es de 45 grados centígrados. Tomo la fórmula y la voy a sustituir. Volumen final es igual a 9 metros cúbicos que se va a multiplicar por 1 más 35.1 por 10 a la menos 6 y que a la vez se va a multiplicar por el producto de 45 grados centígrados menos 22 grados centígrados. De nuevo, vuelvo a sugerir que hagan las operaciones de derecha a izquierda. El volumen final es de 10.00655 metros cúbicos. Dilatación existe, aunque poca, prácticamente imperceptible. Son los tres tipos de dilataciones: lineal, superficial y volumétrica. Recordemos que en todas las dilataciones tiene que haber un incremento de la temperatura en el objeto. Bien, por mi parte es todo. Les dejo como siempre una frase. Solo hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Sócrates. Les deseo éxito en esta semana y en todas sus actividades. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta luego.